prescindir del micrófono, como siempre. Bueno, Armando Uribe fue un gran poeta y un gran ensayista y un gran político, pero también un gran traductor. Cuando yo tenía 13, 14 años y empezaba a... pero es totalmente apropiado porque lo que yo quiero... Prosigo. Cuando yo tenía 13, 14 años y estaba empezando a leer a Ezra Pound, quizá el poeta más importante del siglo XX, que promovió a T.S. Eliot, a James Joyce, a Ernest Hemingway incluso, me topé con un libro escrito en los años 60 por Armando Uribe, que consiste en un ensayo y en una serie de traducciones sobre y de Ezra Pound. Armando Uribe fue el primero en escribir sobre y traducir a Ezra Pound en Chile. Ezra Pound es un poeta sin el cual no podríamos concebir la existencia de un Eliot, de un Joyce, pero tampoco podríamos concebir la existencia, permítaseme decir, de un Nicanor Parra. Cuando Parra estuvo en Estados Unidos, leyó a Eliot, leyó a Pound, entendió lo que Pound concebía como el lenguaje de la tribu y lo plasmó en sus poemas y antipoemas. Armando Uribe, en ese libro, incluye diversas traducciones de los poemas más emblemáticos de Ezra Pound, y entre esos poemas hay uno titulado, que Ezra Pound lo escribió en los años 20, titulado Homenaje a Sextus Propertius. Homenaje a Sexto Propercio. Sexto Propercio fue un poeta del siglo I, poeta latino del siglo I, que escribió elegías para su amada Cintia, pero en sus elegías incluía la política de la época, incluía todo lo relativo a lo que uno podría considerar una elegía. La elegía no es solo hablar de muerte, de ausencia, es también hablar de la situación, de la actualidad. Sexto Propercio lo hacía en su tiempo. Ezra Pound, cuando escribió el homenaje a Sexto Propercio, lo hizo, se puso en la voz de Sexto Propercio y escribió un poema como hablando a partir de la voz de Sexto Propercio. Y Armando Uribe, en los años 60, traduce este poema, que es uno de los más queridos de Ezra Pound, pero lo traduce con su particular tono, con su particular forma de escribir. Ezra Pound decía, y esto aparece en el libro Pound, así se titula el libro que escribe Armando Uribe sobre Ezra Pound y con sus traducciones, Ezra Pound decía que traducir es hacer de nuevo. Cuando uno traduce un texto, cuando un poeta traduce un texto, lo hace de nuevo. Y cuando Armando Uribe traduce el poema de Pound, que Pound escribe con la máscara de Sexto Propercio, de alguna manera está haciendo el poema de nuevo con la máscara de Pound, que a su vez estaba con la máscara de Propercio. O sea, hay un juego de máscaras. Voy a leer solo la primera parte del poema, porque el poema es bastante largo, pero voy a leer la primera parte. ¿Por qué? Porque la primera parte ya habla de las sombras de los poetas muertos, de los grandes poetas muertos del siglo I, a los cuales se refería Sexto Propercio, y habla también de la gloria de la poesía, una gloria de la cual Armando Uribe, todos lo sabemos, no está exento. El poema tiene un epígrafe de Ovidio, del Ars Amatoria de Ovidio, del arte de amar de Ovidio, que dice: Quia pauper amai, porque siendo pobre amé. La primera parte de ese gran poema, traducido por el gran Armando Uribe, dice así: Sombras de Calímaco, fantasmas de Filetas el Decó, caminaré por sus praderas. Yo, el primero que vine a fuente clara,
trayendo a Italia orgías griegas, danza a Italia. ¿Quién les ha enseñado medida tan sutil? ¿En qué salas han escuchado? ¿Qué pie golpeó su tiempo? ¿Qué aguas han suavizado sus flautas? Aburridores de Apolo continuarán, como se sabe, con sus generalidades marciales. Hemos mantenido en orden nuestras gomas de borrar. Una carroza de última moda sigue a los caballos de penachos floridos. Una musa joven, con amores jóvenes en racimo alrededor, asciende conmigo al éter. Y no es ancho el camino a las musas. Los analistas continuarán tomando nota de las reputaciones romanas. Celebridades transcaucasianas serán loadas por sobre celebridades romanas, expuestas como distensiones del imperio. Pero en cuanto a qué leer en circunstancias normales, unas pocas páginas traídas del cerro hendido sin mancilla, pido una corona que no me rompa la cabeza. No hay prisa a su propósito. Habrá sin duda un estampido después de mis exequias, en vista de que una larga permanencia aumenta todo sin consideración a la calidad. ¿Y quién sabría de las torres desmoronadas por un caballo de madera? ¿O de Aquiles resistiendo a las aguas de Simois? ¿O Héctor que esparce llantas de ruedas? ¿O de Polidmantus en Scamander? ¿O Helenos y Deífobos? Escasamente serían conocidos por las puertas de sus casas o por París. Poca habladuría, oh Ilión, oh Troya, tomada 2 veces por los dioses zoecios. Si Homero no hubiera expuesto tu caso, también yo, entre los últimos sobrinos de esta ciudad, tendré mi día horrible. Sin piedra sobre mi sepulcro despreciable. Mis votos vienen de Licia, del templo de Febo en Patara. Y mientras tanto mis canciones viajarán, y las jóvenes no vírgenes gozarán con ellas cuando hayan superado la extrañeza. Pues Orfeo domó a las fieras y detuvo el río de Tracia, y Citareón movió las rocas de Tebas y las hizo danzar hasta formar baluarte a su placer. Y tú, oh Polifemo, áspera Galatea, ¿no estuvo a punto de volver a tus caballos goteantes bajo el Etna a causa de la música? Veamos bien esta materia. Con el favor de Apolo y Baco, habrá una multitud de jóvenes mujeres que honren mi labia, aunque mi casa no esté sustentada en columnas tenarias de Laconia relacionadas con Neptuno y Cerbero, aunque no se despliegan tablones dorados. Mis huertos no se extienden llanos y amplios como los bosques de Paesia, lujuriosos y jónicos. Ni mis cavernas atestadas por la vendimia Marcia. Mi bodega no data del Numa Pompilio, ni se eriza de cántaros de vino, ni está equipada con patente de heladera. Pero los compañeros de las musas mantendrán sus narices colectivas en mis libros. Y aburridos de datos históricos, volverán a mi música de danza. Felices los que son mencionados en mis panfletos. Mis canciones serán una excelente lápida sobre su belleza. Pero en contra de esto, y carísimas pirámides rasguñando las estrellas en su vía, ni las casas modeladas sobre aquella de Jove en el Elicio, ni las efigies monumentales de mausoleos son elucidación completa de la muerte. Arde la llama, la lluvia se hunde en grietas y todos van a ruina dejada bajo el roce de los años. El genio queda, ornamento sin muerte.
nombre que